¿Vos sabés lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. No hay elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en 53. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Claro, por supuesto. Empiezan a prestarle atención a un sector importante de una sociedad que está como muy cansada de los fracasos de la dirigencia política, de todos los colores políticos. Yo empiezo a sentir que la gente empieza a enfrentarse los unos con los otros y eso termina mal. Puede ser una guerra civil esto. Bueno, digo, la verdad que decirlo es muy fuerte, pero está empezando un clima muy denso. Yo cuando mencioné los riesgos de una guerra civil, te imaginarás la cantidad de cosas que salió a decirme. Lo dijo Duhalde, te digo porque no, lo bueno, dijo pero Duhalde. cuando yo lo dije antes, el aparato de propaganda estatal salió a pegarme de lo lindo. Yo creo que el doctor Duhalde debiera hacer silencio, digamos, y verse por un médico, ¿no? Si me permiten el consejo, ¿no? Perdón por los tibios del comentario, pero yo presumo que el doctor Duhalde no está bien, ¿no? Pero cada vez se está haciendo escuchar, y yo hablaba del DIPI, en esta idea de que hay mucha gente que está empezando a reeditar. Que se vayan todos. Un petit que se vayan todos, pues se están empezando a hartar de una agenda que está demasiado lejos de sus propios intereses y de los intereses generales de lo que se llama el metro cuadrado, el primer metro cuadrado. Es tu vereda, tu vecino, seguridad e inseguridad. El kirchnerismo tiene un problema con una gente que vive en el sexto B de un edificio. Para corregir su problema o para regular sus relaciones con el sexto B de ese edificio, decide destruir el edificio. Yo había escrito casi todo el libro y de repente aparece la peste. Yo estaba escribiendo un libro sobre el medioevo y que aparece la peste. Si hay algo más medieval que la peste. ¿Y cómo lo solucionan? ¿Cómo creen que se soluciona la peste? Estos medievales con una cuarentena. Y soy de aquellos que tienen la tranquilidad de decir que dice en público lo que dice en privado. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Explosivas declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde. Dijo anoche que el año que viene no va a haber elecciones legislativas porque va a haber un golpe de Estado. Fortísimo lo que declaró. Vamos a repasar acá cuán de cierto hay en lo que está diciendo. ¿Está bien? ¿Está mal lo que dijo? Todo el repudio del arco político y también de las organizaciones de derechos humanos. Vamos a repasar primero la barbaridad que dijo ayer Eduardo Duhalde. ¿Vos sabés lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y tenemos intermedio. un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos entre el 30 y el 83 14 dictaduras militares, 14 sí. presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Para. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones porque no se puede seguir así, es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora de que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones, doctor? ¿Se cae el sistema? No se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? 14 veces estoy diciendo. ¿Pero usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque
Porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en 53. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Pero por supuesto. Y hasta Marcelo Longobardi salió a criticar al expresidente. Yo creo que el doctor Duhalde debiera hacer silencio, digamos, y verse por un médico, ¿no? Si me permiten el consejo, ¿no? Perdón por los tibios del comentario, pero yo presumo que el doctor Duhalde no está bien, ¿no? Bueno, acá habría que ver si esto es cuánto tiene que ver, digamos, con el estado de salud del doctor Duhalde, ¿no? Perdón por lo que estoy diciendo, yo lo tengo, inclusive, cierta consideración, y lo he conocido muy bien al doctor Duhalde, pero no me parece que esté en su sano juicio. Desde los canales oficiales, en sus redes sociales, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina emitieron este mensaje sobre las declaraciones de Duhalde. Lamento las expresiones del expresidente, constituyen comentarios fuera de época, reafirmo el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución Nacional, afirmó el jefe de este Estado Mayor, Juan Martín Paleo. ¿Quiere agitar un fantasma? ¿Quiere meter miedo Eduardo Duhalde? ¿Qué quiere lograr con estas declaraciones en medio del debate por la reforma judicial, del decreto de Alberto Fernández sobre el servicio público de las telecomunicaciones que afecta a Clarín? ¿Qué quiere generar? Viviana Canosa y Javier Milei iban más o menos en esa sintonía en algunos días nada más, hace poquito, mirá. Yo empiezo a sentir que la gente empieza a enfrentarse los unos con los otros y eso termina mal. Digo, desde las redes sociales hasta lo que pasa en la calle, ya los vecinos pobres le roban a los vecinos pobres y los empezaron a matar porque ya los reconocen. Cuando a vos te viene a afanar tu vecino porque no tiene para comer y como lo reconoces te mata, ¿cómo empieza y cómo termina eso, Milei? Bueno, lo que pasa es que es para que se pongan atentos, para que empiecen a mirar a la gente de otra manera, porque si se quedan en ese microclima no van a entender lo que le pasa a la sociedad. Bueno, le hablaba de ojo y dijo lo peor, que puede ser una guerra civil esto. Bueno, digo, la verdad que decirlo es muy fuerte, pero está empezando un clima muy denso. Cuando mencioné los riesgos de una guerra civil, te imaginarás la cantidad de cosas que salió a decirme. Lo dijo Duhalde, te digo porque no, lo dijo pero Duhalde. cuando yo lo dije antes, el aparato de propaganda estatal salió a pegarme de lo lindo, se me acusó de profeta del odio. Bueno, tío, y vos lo estás viendo. Desde la señal de TN, el grupo Clarín, afectado por el decreto del viernes de Alberto Fernández, también empiezan a agitar algunos fantasmas. Pero cada vez se está haciendo escuchar, y yo hablaba del DIPI, en esta idea de que hay mucha gente que está empezando a reeditar. Que se vayan todos. Un petit que se vayan todos, pues se están empezando a hartar de una agenda que está demasiado lejos de sus propios intereses y de los intereses generales de lo que se llama el metro cuadrado, el primer metro cuadrado. Es tu vereda, tu vecino, seguridad e inseguridad, si te están canalizando tu demanda o no. Hay un sector que se está cansando. Por suerte todavía no es mayoritario, ya sabemos el desastre que es la antipolítica. No, me parece que hay que presionar a la política y no buscar salidas antipolíticas. ¿Es antipolítica o es antipartidos? Bueno, es antipartidos. ¿Quién está detrás de Duhalde en estas declaraciones? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dirige? ¿Qué máscara tiene puesta? ¿No es lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. ¿Va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. ¿Para que haya elecciones? Tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora, que no va a haber elecciones. Una convicción. Debería haber un mensaje conjunto entre oficialismo y oposición tratando de repudiar completamente estas declaraciones de Duhalde. Debería haber un mensaje también del presidente Alberto Fernández, también del gobernador Axel Kicillof, que hace algunos días se juntó con Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde pertenece a la política, pertenece al peronismo. Ya hay comunicados, claro que sí, del titular del PJ, de Gioja y otros actores políticos también. Pero debería unirse el oficialismo y la oposición para repudiar esta barbaridad. También Patricia Bullrich,
estará de acuerdo con lo que dijo Dualde. Pero debería haber un repudio masivo del macrismo y de todo el oficialismo. Porque si no te pasan estas cosas, se te filtra, por ejemplo, el macrismo, un Fernando Iglesias diciendo esto. ¿Por qué hablas de medioevo peronista? Porque son medievales, porque básicamente la concepción que tienen de la historia, de la vida y de la sociedad. Hay algo más. Yo había escrito casi todo el libro y de repente aparece la peste. Yo estaba escribiendo un libro sobre el medioevo y que aparece la peste. Si hay algo más medieval que la peste. ¿Y cómo lo solucionan? ¿Cómo creen que se soluciona la peste? Estos medievales con una cuarentena. A partir del decreto del viernes de Alberto Fernández sobre los servicios de telecomunicaciones ya hubo y seguirá habiendo una defensa corporativa hacia los intereses del Grupo Clarín. Tal es el caso de Carlos Pagni en La Nación. Mirá. Explicación, entonces, que tiene este decreto nos lleva a una lógica que ya la vimos en el 2008 con la Ley de Medios. El kirchnerismo tiene un problema con una gente que vive en el sexto B de un edificio. Para corregir su problema o para regular sus relaciones con el sexto B de ese edificio, decide destruir el edificio. Y ya que no alcanza con el edificio, la cuadra. Y ya que no alcanza con la cuadra, el barrio. Al final de la batalla, todo está destruido, salvo el sexto B que sigue con la luz prendida. Complicadísimo el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, te lo cuenta Franco Misraji. La Cámara Federal de La Plata allanó el camino para que el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, sea detenido en la causa por espionaje ilegal si el juez a cargo del caso, Juan Pablo Augé, así lo requiere. Esto es porque el lunes dejaron firme el rechazo de la exhibición de prisión que había pedido Nieto. Se retrotrae a que en primera instancia Nieto había pedido la exhibición de prisión, se la rechazaron y ahora fue en apelación a la Cámara Platense. Bueno, este lunes los jueces César Álvarez y Roberto Lemos Arias le dieron la derecha al juez de primera instancia y rechazaron el planteo de Nieto. ¿Por qué? Porque consideran que hay riesgos procesales. Esto, una de las cosas que marcaron los camaristas es que durante los allanamientos que se realizaron en los domicilios de Nieto el 25 de junio, bueno, el secretario de Macri ofreció resistencia. Recordaron, por ejemplo, que se encerró su auto, que no quiso ceder el celular, que hasta borró mensajes. Bueno, es por esas razones que recordaron que un imputado puede ser detenido con prisión preventiva si el juez considera que puede entorpecer la investigación. Esto no significa que Nieto vaya a ser detenido en lo inmediato, pero sí es darle una carta blanca al juez de primera instancia si considera que es necesaria su detención. Recordemos, Nieto fue citado indagatoria en el marco de la causa por espionaje ilegal y aún no tiene fecha. Esa citación va a declarar por videoconferencia por la situación del coronavirus. Bueno, a partir de la decisión de la Cámara de La Plata hay mucha expectativa en torno al futuro del secretario privado de Mauricio Macri. Semana a semana empieza a bajarse el velo de lo que fue la estafa del macrismo con Vicentín. Nota de página 12. El fiscal policista volvió a pedir la inhibición general de bienes del expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y de otros 17 directivos de la entidad, así como de otros directivos y apoderados de Vicentín. El fiscal considera que Vicentín dejó de pagar $300 millones de la asistencia del Estado y que debía devolver, y señala una concatenación de pactos entre los entonces responsables del Banco Nación y la empresa, que dejan en evidencia que recibió la mayor cantidad de préstamos cuando ya acumulaba deudas y el macrismo estaba derrotado. En el interín fugaban el dinero de las garantías. Frente a estas maniobras habría dos hipótesis: que Vicentín engañó el Banco Nación o que ambos actuaron en connivencia. Policita está convencido de esta segunda opción. ¿Cómo vienen las paritarias en todo el país en medio de la pandemia? Mira, a ver, ya se firmaron 23 acuerdos.
sectoriales que establecieron aumentos salariales por 1 millón de trabajadores asalariados privados, que representa el 19% de todo el trabajo privado en Argentina. Ahí vemos el cuadro con los datos del Ministerio de Trabajo. 3 gremios lo encabezan: camioneros, madereros y cerveceros, todo con 30%, encargados 29%, bancarios y papeleros 26%, aceiteros 25%, químicos 24% y carne 23%. Atención a los incendios, lo que está sucediendo en Córdoba, una de las noticias de la semana. Tremendas las imágenes del fuego avanzando en varios lugares de Córdoba. Desde el inicio de los focos ya se perdieron más de 30.000 hectáreas de bosque nativo y se produjo la detención de 4 personas, pero resta que la justicia determine si tuvieron responsabilidad de los incendios. Pese a las condiciones climáticas y la sequía que favorecen la propagación del fuego, organizaciones ambientales locales aseguran en base a datos de los bomberos que la gran mayoría de los focos son intencionales y ocultan el interés inmobiliario y agroganadero sobre el monte autóctono. Hay que recordar que Córdoba es por lejos la provincia que más desmontó en los últimos 20 años. Vamos a ver cómo está la situación allá, que te lo cuenta para Alta Data Mayra Halfiger desde Villa Albertina. Hola, acá Buba desde San Marcos Sierras, Córdoba, comentando un poco lo que está pasando con los incendios forestales de la zona. El incendio fue ocasionado en la localidad de Villa Albertina, departamento de Ischilín, hace aproximadamente 8 o 9 días y luego se fue extendiendo. En este momento las zonas más afectadas están siendo Charbonnier y Escoba del departamento de Punilla, a pocos kilómetros de acá de San Marcos Sierras. Están actuando más de 150 bomberos voluntarios y vecinas autoconvocados, ya sea para traer y llevar agua y alimentos, asistir a las familias afectadas por el fuego o hacer guardia de cenizas para evitar que el fuego se extienda. En el día de ayer pudimos ver grandes nubes de humo negras y hasta incluso podemos seguir respirándolas. Si bien el fuego está controlado, en los pronósticos no figuran nada de lluvias, pero sí vientos tanto del norte como del sur, lo que es preocupante para la propagación del incendio. Tenemos más información, claro que sí, vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees en el destapeweb.com. Arrancamos con la número 3. Coronavirus, internaron a Eduardo Feynman tras registrar fiebre alta. El periodista de Radio Rivadavia 24 fue hospitalizado por precaución luego de que se lo recomendaran los médicos. Científicos del CONICET paran la semana próxima con fuertes demandas en ciencia y tecnología. Harán un paro en reclamo ante la falta de avances en la situación de ciencia y tecnología, especialmente en lo referido a la devaluación de los salarios en el sector. Vamos con la número 1. Las ventas en supermercados cayeron 1,5% luego de 4 meses de fuertes alzas. Las ventas en supermercados medidas en cantidad se contrajeron en junio un 1,5% respecto de igual mes del año pasado, informó el INDEC. Se trata de la primera disminución interanual desde enero de este año, cuando se cortaba la racha negativa de más de un año de caída consecutiva interanual de la venta de mayoristas y supermercados. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos una buena noticia. El canal de YouTube El Destape ya tiene 400.000 suscriptores, una barbaridad total. Uno de los canales líderes en Argentina de YouTube. Estamos muy contentos. Alta Data, perdonen la modestia, pero es un actor clave de este canal, así que estamos muy contentos acá en el programa por todo lo logrado. Vamos a seguir para adelante. Gracias a vos por estar del otro lado, por acompañarte, por suscribirte, por ver el programa, por compartirlo, por putearlo, elogiarlo, por todo. Y ahí Fernando Rodríguez desde México nos saluda, nos deja un comentario, el comentario del día que elegimos. Nos felicita por los 400.000 suscriptores. Muchísimas gracias, Fernando. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18:30, acá. ¿Dónde va a ser? En Alta Data. Su caballito de batalla es frenar con la inflación, porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Yo digo que el fútbol argentino, para mí entender, es el fútbol más difícil del mundo. No, ¿qué va a ser difícil? La silla más difícil de toda la política argentina para mí la tiene María Eugenia Vidal. No, ¿qué va a ser difícil? Un poco difícil de comparar que en la selección pueda llegar a tener el mismo rendimiento. No, ¿qué va a ser difícil? Sabemos igual que es un proceso duro y difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No es tan fácil, claramente. No es tan fácil, al menos como lo preveíamos. Es difícil creer, ¿no? Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.